¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ya no nos vemos desde... Ah, claro, porque con ustedes la semana pasada no hubo clase, ¿no? Si no me equivoco, fue, sí, pues fue el día que yo tenía parcial y no pude darles clase. ¿Cómo andan? Espero hayan sobrevivido bien a la semana de a las semanas de parciales. Primero que nada, les comentamos que ahora en breve, en un rato, o sea, no sé cuánto define un rato, pero el plan es que hoy de noche se posteen las notas del parcial. Me fue bien en vectorial, gracias Bruno, a vos. Me saqué 32 y nomás porque fui medio pelotudo y pasé una raíz para el otro lado de la igualdad como una raíz, porque ando volando. No, bien. Opa. Es que a veces uno va piensa más rápido de lo que actúa, ¿no? Yo vi raíz cuadrada de un lado, 9/4, y dije, pero 9/4, la raíz cuadrada queda perfecto 3/2, y por eso la pasé como raíz cuadrada. Pero bueno, estuvo bien, por suerte. Primero que nada, como con ustedes no hubo clase de repaso, clase de temas del parcial, lo primero que pueden hacer ahora es sacarse cualquier duda que haya habido sobre el parcial. Si algún ejercicio no les quedó claro, o el método de resolución de algún ejercicio, capaz no les terminó de cerrar, lo podemos ver ahora, pero en realidad va a ser medio rápido. La idea no es dedicar toda la clase al repaso del parcial, porque así empezamos en el práctico 8. No sé si alguno tiene alguna duda, la vemos. Yo debería tener el parcial, ahí lo tengo, así que está por ver la letra. El de grupos, o sea, es bueno verlo medio rápido porque hay un comentario que valía la pena aclarar para ver que, bueno, o sea, sí, casi de todo bien. Faltaba como el último paso, digamos. O sea, lo primero a comentar en el grupo es que mucha gente hizo el siguiente razonamiento para justificar el de que o sea, había que justificar que G grupo, luego carnal de G era 3, entonces G abeliano. ¿Está bien? Mucha gente o sea, fue por un camino que decían, bueno, por grupo, decían, por grupo existe el neutro, ¿no? O sea, E neutro. Luego decían, existe un elemento A, y de nuevo, por grupo existe A a la menos 1, inverso, ¿no? Es decir, tal que A por A a la menos 1 es igual a E, que es igual a A a la menos 1 por A. Bueno, esta justificación estaba errónea en realidad por un paso bastante simple, que es nada impide en un grupo más grande, en un grupo de 3×3 sí va a ser el caso, pero en un grupo más grande, nada impide que A sea igual a A a la menos 1. ¿Está bien? Esto pasa, por ejemplo, piensen en invertibles módulo 8, ¿no? O sea, si piensan en esta denotación que ahora vamos a ver bastante más a partir de ahora, que es todos los números que son invertibles módulo 8. ¿Qué pasa? El 3, ¿no? El 3 a la menos 1 es igual a 3, ¿no? Porque 3 por 3 es igual a 9, congruente con 1, módulo 8. Por eso muchas veces pasa esto de que en un grupo perfectamente puede suceder de que un número sea su propio inverso. Por lo tanto, esta justificación estaba errónea. No consideraban realmente el caso en el que A pudiese ser su propio inverso. Sí, o sea, es una tabla simétrica, pero mucha gente no llegaban a la tabla. Simplemente mencionaban esto y terminaban. Otra gente sí lo terminó, o sea, dijo esto, pero si luego justificaban de por qué no podía ser su propio inverso,
Queda bien. Por ejemplo, o sea, podrían decir, supongo que hay, sí, o sea, en realidad de una forma podrían hacer clasificando según el resultado de A por B. O sea, como tienen el neutro, ustedes no tienen que probar la conmutatividad del neutro, ya está, es decir, no la tienen que, o sea, tienen que mencionar, bueno, es conmutativo porque por el neutro de izquierda y derecha ya está, y luego tienen que ver que A por B es igual a B por A. ¿Qué es lo que podrían decir? Bueno, asumo A por B igual B. Y lo que sucedía acá era que les quedaba que A es neutro por izquierda. Esto es absurdo. Si decían, asumo, A por B igual a, pasaba lo mismo, tenían B neutro por derecha, y luego decían, bueno, entonces A por B es igual a E, que es igual a B por A, ya que A y B son inversos. ¿Está bien? Lo correcto, sí, para los que, o sea, mucha gente llevó a cabo la tabla de Cayley. Lo correcto para hacer la justificación de la tabla de Cayley por completo, digamos, hubiese sido, bueno, plantean la tabla de Cayley y dicen A, B, A, B, A, B, A, B. Y los que decían, o sea, mucha gente dibujaba la tabla de Cayley y luego decía que para que se mantuviese uno en cada fila, o sea, simplemente mencionar por propiedad sudoquiana la única forma, o sea, muchas veces también vi varias gente que justificaba, por propiedad sudoquiana la única forma de llenarlo era así, y ponían neutro acá, y acá ponían A, y acá ponían, no, al revés, perdón, al revés, digo, acá ponían el neutro, acá ponían el neutro, acá ponían B y acá ponían A. O sea, simplemente con decir con propiedad sudoquiana no alcanzaba, sino que tendrían que, bueno, entrar un poco más en detalle, capaz, mencionando, en el caso de intentar que los casilleros A por B, bueno, en realidad la misma justificación que acabamos de hacer, ¿no? Decían, bueno, si A por B era B, había un error, o sea, podían decir, si A por B era B, ahí sí pueden decir, por propiedad sudoquiana no podía ser B esto. Por propiedad sudoquiana no podía ser A esto, porque tenían un neutro por un lado o por el otro, y tal, lo único que daban era con la unidad de las soluciones de ecuaciones. El tema es que, o sea, la unicidad de soluciones de ecuaciones sí es correcto. Es decir, si vos planteaste esto y hiciste por la unicidad de soluciones de ecuaciones no puede haber B, ya que habría dos casos donde, bueno, xb igual a b, ahí sí podrías, o sea, estaría correcto del todo. O sea, en cuestión, no era suficiente simplemente decir la tabla es la única tabla por propiedad de sudoquiana. Con eso no alcanzaba. Se esperaba a ustedes que entraran un poco más en detalle. Pero no era mucho más el detalle en el que tenían que entrar. No valía esto, propiedad de Sudoku, ya está. Simplemente, bueno, si entraban un poco más en detalle y decir, bueno, ¿por qué era efectivamente esa propiedad de Sudoku? O bueno, o por qué no podría haber acá una B o acá una A, y decir que efectivamente sería porque tendrían. A lo que terminan llegando es que tienen dos neutros, o dos inversos, pueden llegar dependiendo. Bueno, no, en este caso llegan a dos neutros. O sea, llegan a. Tanto B como A es neutro, o tanto B como B es neutro, y ahí está el absurdo, porque en el grupo hay uno solo. Pero bueno, no alcanzaba solo con la tabla. Pero si no me equivoco, tenían puntos por la tabla, porque o sea, demostraba que habían comprendido el ejercicio, no estaban tirando a mocar, digamos. ¿Alguna otra cosa? No, bueno, si hay otros comentarios los podemos ver después, al final, si hay un comentario más, o sea, no sobre el parcial, sino sobre cómo sucedió, lo podemos ver un poco al final.
Y ahora empezamos a hablar de grupos. El sistema. El sistema no estaba tanto orientado a la solución, o sea, se quería ver bien los pasos a la solución, llevaban varios puntos. Porque bueno, o sea, era un sistema de tres ecuaciones. Bueno, o sea, era un sistema así, 4x igual 20, módulo 76. Comentamos algo y luego pasamos al práctico. X congruente con 24, módulo 77 de este. Y 3x congruente con 4, módulo 119. ¿Está bien? Cuestión, o sea, cuando ustedes se ponían a reducir el sistema, lo que hallaban era que esta ecuación no aportaba. ¿Está bien? Es decir, esta ecuación se partía en dos ecuaciones, que era 4x congruente con 0, módulo 4, que esta ecuación era la que usted, parte importante era que esta ecuación tenía que darse cuenta de que había que eliminarla. ¿Por qué? Porque 4x siempre es congruente con 0, módulo 4. Evalúan y acá tienen 0 por x congruente con 0 módulo 4. Ya está, eso se cumple siempre, no hay que darle bolilla. Por eso estaba mal si presentaban una solución con un módulo que estaba multiplicado por 4. ¿Está bien? Y luego se partía en otra, que era 4x congruente módulo 19, y el truco, y ahí era que habían encontrado el inverso la vez pasada. Y tenían que poner, era por 5, módulo 19, les quedaba 100, y 100 módulos 19 les quedaba 5. Entonces le quedaba x congruente con 5, módulo 19. Acá hacían lo mismo. Cuando partían esta congruencia les quedaba en 19 y en 3, y la de 3 la dejaban, y la de 19 les quedaba igual a esta. Por lo tanto, esta no existía en verdad, porque ya estaba acá adentro. Y a fin de cuentas, esta la eliminan porque es inútil, esta la eliminan porque está incluida en esta parte, tiene un sistema de dos ecuaciones. En el ejercicio anterior les habían hecho calcular el inverso de 3, la gracia era que acá lo usaran para simplificar este sistema y les quedara x congruente con 41, módulo 19, y acá arriba les quedaba, bueno, y esta lo eliminaban, pero podían usar el inverso de x de 4, módulo 19, en esta parte de acá. En realidad, el sistema lo tenían que resolver. No eran los peores números, el módulo final les quedaba 6.783. Era 6.783. Y esta era la solución. En varios casos se contaba bien. Si, por ejemplo, si ustedes llegaban a este número, pero en otro módulo, también se los podía contar bien. Es decir, si ustedes llegaban a, no sé, acá había el doble de esto, para algunos que incluyeron el 4, tenían 12.000 y pico, 14.000 y pico, 14.000 y algo más, pero tenían, no sé, acá 7.776, y creo que este es o sea, son iguales, pero este módulo es más grande. Si lo reajustaban, conseguían el resultado, entonces está. Bueno, está. Era eso. Había varios puntos intermedios. Por ejemplo, llegar a la solución era solo un punto. Había puntos por plantear distintas partes. Por ejemplo, la reducción del sistema llevaba puntos, llegar al módulo correcto llevaba puntos, y ta. En realidad, la solución final no valía tantos puntos como comparado a otras cosas. Bueno, y ahora con eso vamos a empezar lo que es, donde dejé marcado acá, lo que es el práctico 8. Vamos a hablar de órdenes en grupos, efectivamente. Alguien había hecho una pregunta. No tenía mucho que ver. Muy bien. Entonces vamos a empezar hablando de hablar de órdenes, de los elementos y de los grupos.
y de los subgrupos y un montón de cosas más. Lo primero que vamos a ver es, bueno, cuál es la definición de orden de un elemento. Primero, cuando se habla de órdenes de un grupo, o sea, orden de G es igual al cardenal de G, simplemente cuántos elementos tiene. ¿Está bien? Cuando hablan de orden de G. Luego, cuando hablan de orden de un G perteneciente a G, ¿qué decimos? Bueno, orden de G es igual a el mínimo n perteneciente a los naturales sin el cero, tal que G a la n es igual a E. ¿Está bien? Donde E es el neutro. Y luego lo otro es que el orden, si G a la n es distinto del neutro para todo, para todo n, entonces el orden de G es infinito. ¿Está bien? Esta va a ser la definición del orden de un elemento. Estaba fijando en el cronograma eso mismo, porque en realidad está anotado para una semana, pero es posible que sigamos un poco de esto con la semana que viene, porque en realidad la semana que viene, la que está marcada del 24 al 28 de mayo, habla el tema anotado de homomorfismo de grupos, pero este práctico ya comienza con homomorfismo de grupos, si se fijan, pasado el ejercicio. Luego del ejercicio 8 empiezan a trabajar con morfismos, así que en realidad creo que como que se combinaron estas semanas, no sé muy bien cómo ha sido el plan y está. Vamos a verlo, seguramente lleguemos a la semana que viene con este práctico también. Muy bien. Estos son el orden de un elemento, ¿está bien? Algo que tienen que tener claro es que si al elemento lo elevan a su orden, obviamente ya va a ser el neutro. Luego, si no existe tal orden, o sea, si no existe tal n, que G a la n sea el neutro, bueno, el orden del elemento es infinito. Y ahora quiero que me mencionen algo. Bueno, para todo G grupo, ¿no? ¿Cuál es el orden de E? ¿Está bien? ¿Cuál es el orden del elemento E? 1. Exacto. Cuidado, Bruno, que el orden lo consideramos para un natural distinto de 0. Va a ser simple porque en realidad seguimos mencionando G a la 0, va a seguir siendo E, pues nos vamos a seguir refiriendo a eso, pero de igual forma el orden de G va a terminar siendo 1 porque no consideramos el 0 dentro de esto, sino el orden de todos los elementos sería 0. Bueno, y ahora, ¿qué me pueden decir G perteneciente a G, G distinto del neutro? ¿Cómo se compara el orden de G con el orden de N? De E, perdón. ¿Cuál es más grande que cuál? ¿Cuál es más chico que cuál? ¿Son iguales? ¿Pueden ser iguales? ¿Pueden ser distintos? Les pegué a la mesa. El orden de G es mayor, dicen. Mayor estricto. Que mayor igual, dice Nicolás, dice Agustín. Mayor igual, o sea, también tenemos apuestas de mayor igual. Nadie dice menor igual. Eso está bueno. Pero les comento que no, en realidad va a ser siempre mayor igual. ¿Está bien? Perdón, mayor estricto. ¿Está bien? No va a ser mayor igual, sino que es mayor estricto. ¿Por qué? Porque el único elemento que elevado a sí mismo es el neutro, va a ser el neutro. O sea, el único elemento que no se toca y sigue siendo igual, sigue siendo el neutro, es el neutro. Por lo tanto, el orden de un elemento es 2 o mayor, siempre y cuando el elemento no sea el neutro. Si el elemento sea el neutro, es 1. Exacto, como bien dice Bruno, lo mínimo que puede tener el orden de G va a ser 2 cuando G es su propio inverso. Perfecto. ¿Está bien? Esto es algo que vale la pena mencionar. A veces lo podés llegar a usar, pero en realidad esta comparación no nos va a importar tanto. Nos va a importar bastante más la comparación de dos elementos, pero a eso vamos después. Bueno, y ahora una definición más. Vamos a ver. Como comentarios nomás. Y una definición más es, vamos a hablar de qué significa esto de acá. Esta notación va a ser un conjunto. ¿Qué conjunto va a ser? Bueno,
va a ser el conjunto de, de G a la K. ¿Está bien? Con K perteneciente a los naturales. Es decir, este conjunto va a ser todo lo que se consigue elevando G a cualquier natural. En este caso sí incluimos el 0. Porque vamos a hablar podemos hablar de estos, aunque no. Aunque el grupo, aunque el orden de G sea infinito y va a tener el neutro. Otra cosa particular es que estos van a ser subgrupos y se va a probar. Y nos vamos a referir a esto como lo generado por G. ¿Está bien? ¿Bien? Esto de acá va a ser lo generado por G, porque bueno, digamos, es lo que conseguimos cuando agarramos el elemento G y lo usamos una y otra vez dentro del grupo. ¿Bien? Y bueno, lo generado por G, y me falta una definición, que es, ¿qué sucede cuando G es igual a G? Es decir, tenemos un elemento que genera todo G, bueno, G es generador, vamos a decir. ¿Está bien? G va a ser generador porque, claro, cuando utilizamos el elemento G para conseguir todos los elementos posibles a partir de él, conseguimos todo el grupo. ¿Me saben decir algo acerca del orden de G? También, y bueno, sí, también me falta lugar, pero vamos a referirnos a este G como un G cíclico, porque tiene un generador. En realidad la definición es esa, es un grupo va a ser cíclico si tiene un generador. Bueno, en realidad también tiene que ser finito para eso. Y ahora la pregunta es, ¿me saben decir algo acerca del orden de G? Y ahí Agustín correctamente dice, bueno, el orden de G es el cardinal de G. ¿Cómo vemos eso? Bueno, va a ser más evidente ahora con algunas propiedades que empecemos a demostrar, pero como tiene que generar todos los elementos de G, es decir, tiene que generar cardenal de G elementos, ¿no? Tiene sentido de que el mínimo que lo haga ser el neutro sea cardenal de G. ¿Por qué? Porque si fuese menos, vamos a ver de que se repite este ciclo y no llega a generar todo el grupo. Muy bien, y con esto breve repaso, definiciones. Vamos a empezar a ver un par de ejercicios. Esto seguramente ya lo habían visto en teórico, entonces no. Nada de esto debe haber sido una sorpresa para ustedes. El 1, no recuerdo si fue con ustedes o fue con el otro grupo, pero ya lo habíamos visto. Que es decir, dos grupos. El producto cardenal de dos grupos es grupo. Eso es fácil de probar porque en realidad es el mismo cálculo que para un grupo, pero coordenada a coordenada. No lleva ninguna dificultad, así que si lo quieren hacer pueden. Pero en realidad quiero pasar de derecha al 2b. Bueno, en realidad vamos a hacer el 2a y el 2b. Porque quiero que vean, bueno, algo bastante sencillo, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan qué tienen que hacer cuando se les pregunta cada cosa, ¿no? Entonces, cuando a ustedes se les pregunta, bueno, fíjense que dicen, sea G un grupo igual a G igual a GL 2R, es decir, las matrices invertibles de 2 por 2 módulo R, y luego nos dan A igual 0, menos 1, 1, 0, y B igual 0, 1, me faltó 1, ¿no? 1, menos 1, menos 1. ¿Está bien? Y lo que nos pide es, bueno, es algo bastante sencillo, nos pide probar que el orden de A es 4, el orden de B es 3, ¿sí? Y que A por B tiene orden infinito. Lo importante de esto es que quiero que, bueno, sepamos cómo se calcula el orden de los elementos. Cuando ustedes les piden encontrar el orden de un elemento, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a multiplicar ciertas veces entre sí y van a encontrar cuántas iteraciones de multiplicarlo
lleva a llegar al neutro. ¿Está bien? Sencillo y es algo muy directo, digamos. Nos pide demostrar que el orden es 4, vamos a ver que multiplicando a 4 veces consigo mismo, llegamos al neutro. Entonces tenemos a la 2 es igual a 0 menos 1, 1, 0, por 0 menos 1, 1, 0. Hacemos este producto y tenemos menos 1, 0, 0, 0, menos 1. ¿Está bien? Ahora decimos a la 3 es igual menos 1, 0, 0, menos 1, por 0, menos 1, 1, 0. Hacemos, queda un 0, queda un 1. Este con este queda menos 1, queda 0. Y luego a la 4 es 0, 1, menos 1, 0. Multiplicamos por este de arriba de nuevo. Y va a quedar 0, bueno, 1, 0, 0, 1. ¿Está bien? Lo importante de esto, o sea, más allá de las cuentas que acabamos de hacer, que no es nada, lo importante que es, les piden demostrar el orden de un elemento es 4, bueno, multiplicamos ese elemento por sí mismo 4 veces. ¿Y qué nos tiene que dar? Tenemos que llegar al neutro. Lo más importante, hay que tener cuidado de eso, de estar seguro de cuál es el neutro del grupo, ¿está bien? Ustedes tienen que saber que el neutro de este grupo, como tiene el producto de matrices, el neutro del grupo va a ser la identidad, la matriz identidad. Por lo tanto, tienen que hacerlo 4 veces y chequear que llegan a la identidad. Y luego nos pide ahora demostrar, bueno, el orden de B es 3. Está bien, eso también se puede probar, no lo vamos a hacer ahora. Pero la otra parte que nos pide probar es que el orden de A por B es infinito. ¿Está bien? ¿Y cómo vamos a hacer en el caso en el que el orden de A por B sea infinito? Bueno, lo que se va a hacer es se va a probar un par de veces cuánto da el producto de A por B con A por B con A por B. Y en cierto momento se tiene que llegar a una fórmula, ¿está bien? O tiene que llegarse a un argumento para demostrar que ese producto nunca es la identidad. Entonces calculamos A por B, es igual 0 menos 1, 1, 0, 0, 1, menos 1, menos 1. Si no me equivoco es 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Ahí va. Nos da esto. Entonces ahora vamos a probar cuánto es AB a la 2, que es igual 1, 1, 0, 1 por 1, 1, 0, 1, ¿no? Entonces hacemos 1 acá, 2 acá, 0 en este, 1 acá. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la 3. Entonces, AB a la 3 es igual 1, 1, 0, 1 por 1, 2, 0, 1. Y nos queda 1, 3, 0, 1. Y acá es cuando, bueno, se puede ir llegando como a una fórmula. ¿A qué fórmula pueden llegar? Bueno, AB a la n es igual 1n, 0, 1. Y el argumento que van a hacer es decir, bueno, como este n nunca, no lo vamos a tomar como 0, porque siempre vamos a aumentar, es decir, recuerden que el orden lo vamos a conseguir, no, para calcular el orden no permitimos poner un 0 en el n, porque si no, cualquier elemento tendría orden 0, porque todo elemento de la 0 es el neutro. Entonces, como n es mayor que 0, bueno, este elemento es distinto de la identidad para todo n perteneciente a n asterisco. Entonces, el orden de AB es igual a infinito. He válido como justificación, como queda todo positivo siempre que multiplicamos AB por sí mismo, incrementan los valores de tal forma que nunca llegamos a la identidad. Sí, es decir, sí. Es importante, ¿cómo decirlo? Lo importante es llegar a un argumento o una fórmula que permite, o sea, que deja claro que este elemento no se acerca nunca a la identidad. Por ejemplo, en otros casos pueden llegar a ver que, bueno, hay algo que es cíclico, pero si es cíclico en el sentido de que no pasa por la identidad, en realidad no estamos bajo un grupo muy habitual, porque los grupos que vamos a encontrar ahora, a partir de ahora van a ser un montón cíclicos. Siempre se van a llegar a, porque, o sea, siempre van a llegar al neutro cuando hacen esto.
el argumento de que todo positivo entonces aumenta, sí, o sea, digamos es válido, pero cuidado porque, por ejemplo, ese mismo argumento no te sirve para decir que el orden del neutro es 1. ¿Por qué? Porque, bueno, el orden del neutro, o sea, en el neutro, que es 1, 0, 1, 0, 1, es todo positivo, pero cuando lo multiplicas por sí mismo no aumenta nada. Entonces, cuidado con eso, pero es válido en cierta forma. Acá también se puede probar por inducción que AB a la n, o sea, que AB a la n tiene esta forma, y con eso también se puede probar que, bueno, nunca va a ser el neutro. Sí, si el determinante es distinto de 1, bueno, en realidad también, en este caso nos sirve, o sea, si demostrás que el determinante siempre se aleja de 1, es decir, que nunca puede ser 1, porque encontrás el determinante para esta genérica, está perfecto, porque el determinante del neutro va a tener que ser 1. ¿Está bien? En particular, esta tiene siempre determinante 1, ¿no? Porque haces 1 por 1 menos n por 0. Entonces, siempre tiene determinante 1. No sirve para descartarlo. Pero sí, en matrices, si logras demostrar que el determinante nunca va a 0, o sea, nunca se acerca a 1, está bien. O sea, lo importante es determinar que no puede ser porque tiene cierta fórmula genérica o hay algún argumento. Digo argumento porque en algunos casos, a ver, no es tan fácil como una fórmula. Cuando estamos trabajando con el grupo de permutaciones, y va a ser complicado hablar de una fórmula cuando en realidad lo que hay es, bueno, funciones de un lado para otro. Lo que pueden decir es, tal argumento me permite verificar que nunca puede ser el neutro. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda sobre esto? Esto lo mostraba para método de ejemplo de, bueno, ¿cómo se calcula el orden de un elemento? Fácil, lo multiplican por sí mismo hasta que consiguen el neutro. Y cuando tienen algo que es infinito, bueno, lo multiplican por sí mismo un par de veces, llegan a una especie de fórmula o argumento, y bueno, es eso lo que postulan para decir que tiene orden infinito. El B es más de lo mismo, es decir, simplemente es encontrar un par de elementos de orden infinito, los encuentran y demuestran que tienen orden infinito, y luego lo único que tienen que hacer es, bueno, ver que al operarlos tienen orden infinito. Un ejemplo, una ayuda para eso es, traten de que al operarlos consigan el neutro, ¿está bien? Si tienen dos elementos que cuando los operan consiguen el neutro, pero tienen orden infinito, bueno, claramente el orden del neutro es finito, siempre. Bueno, el ejercicio 3. Nos habla de la tabla del U18. ¿Qué es el U18? Bueno, es igual a el conjunto de números n, tal que el máximo común divisor de n con 18 es 1. ¿Está bien? También lo podemos ver como los invertibles módulo 18. Nos pide hallar la tabla y, bueno, verificar si es cíclico. Lo vamos a hacer medio rápido porque llenar la tabla es medio tedioso. Pero bueno, o sea, es el 1, el 2 no puede ser porque es comprimo. El 3 no es comprimo, 4 no es comprimo, 5 sí es comprimo, 6 no, 7 sí, 8 no, 9 no, 10 no, 11 sí, 12 no, 13 sí, 14 no, 15 no, 16 tampoco, 17 sí. Acá arriba vemos 1, 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Está bien? Llenamos esta fila y esta columna que sabemos cómo es. 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Está bien? ¿Cómo se calculan? Bueno, en realidad se calculan haciendo el producto acá. Voy a llenar, o sea, vamos a hacer las cuentas para un par, pero el resto van a ser bastante obvios. Por ejemplo, 5 por 5 es 25 y 25
menos 18, módulo 18 nos queda 7. 5 por 7 es 35. 35 módulo 18 es 17. Y fíjense que como es el producto, y el producto es conmutativo, lo pueden llenar de forma conmutativa a medida que van. 7 por 7 es 49. 49 menos 16 es 13. Bueno, y ahora voy a llenar el resto de la tabla. Llenando esto. Entonces, 13, 11, 1, 7, 17. Algo que está mal. Este es un 7. Este es un 17. Ahí va. 1, 13. Y me faltan esos dos que son 5. ¿Ven? Cuando lo llenan queda algo de esta forma. Y ahora la pregunta que nos hace el ejercicio es, bueno, si este grupo es cíclico, ¿está bien? ¿Qué pueden hacer para chequear si el grupo es cíclico teniendo la tabla? ¿Qué se les ocurre? Meterme abajo el escritorio y llorar. No, capaz que no, porque capaz que no, con eso no llegamos. Puede ayudar, nos llega por buen camino, porque el desahogo siempre llega por el buen camino. Bueno, claro, con los órdenes de los elementos es bastante sencillo. La idea que les propongo es, bueno, vamos a encontrarlos con la tabla, que eso resulta más fácil. Bueno, resulta más fácil no. Es una forma de hacerlo y está. En realidad, porque para calcular la tabla ya hiciste todas las operaciones, entonces medio que gastaste tu tiempo, pero permite calcular fácilmente el orden, ¿no? Lo que vamos a hacer es candidato por candidato. Bueno, el 1 no sirve, ¿no? ¿Cómo sabemos que el 1 no sirve? Operamos 1 con 1 y ¿qué hace? Se queda en el mismo lugar. Totalmente inútil, nunca va a hacer nada. Vamos con el 5. Operamos el 5 con el 5. ¿Cuánto da? Da 7. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltar al casillero del 7. Saltar al casillero, estamos jugando un juego de ajedrez, pero ahora tenemos que ser 7. ¿Está bien? Lo pueden hacer por filas o por columnas, porque esto es conmutativo. Para hacerlo bien, tienen que ir hacia abajo. ¿Está bien? Es decir, hacia abajo no, tienen que moverse por la fila, por la columna. Entonces, 5 por 5 nos da 7. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a la fila A, el 7. ¿Está bien? ¿Y qué sucede? ¿Cuánto da ahora 7 por 5? Es 17. Entonces, vamos al 17 ahora. ¿Cuánto es 17 por 5? Es 13. Vamos al 13. ¿Cuánto es 13 por 5? Es 11. Perdón, sí, es 11. Vamos al 11. ¿Cuánto es 11 por 5? Es 1. Vamos al 1. Y ahí estamos en el 5 de nuevo. ¿Está bien? Exactamente, lo que vamos a hacer es rebotar por todos los elementos y si en algún caso nos pasa que recorremos todos y llegamos al 1, perfecto, ese es nuestro generador. Porque ¿qué vimos? Vimos que 5 por 5 es 7, 7 por 5 es 17, 17 por 5 es 13, 13 por 5 es 11, 11 por 5 es 1, 1 por 5 es 5. Y podemos hacer lo mismo con los otros también. Vamos a hacer ahora uno que no es un generador. Vamos a hacer el 7. También recuerden que siempre tienen que empezar en la diagonal porque es 7 por 7, ¿no? O sea, es el elemento por sí mismo. Empezamos en el 13. ¿Qué pasa? 7 por 7 es 13. 13 por 7 es 1. Y bueno, como ya sabemos, 1 por 7 es 7, entonces volvemos acá. Fíjense qué es lo que pasa. No se recorrió ni el 11, o sea, ni el 11 de acá, ni el 5, y el 17. ¿Está bien? El orden de un elemento, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser la cantidad de elementos que recorren. En el caso del 5, el elemento es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El elemento es 6. El orden es 6. En el caso del 7, el orden va a ser
4, 1, 2, 1. El orden pasan 3. ¿Está bien? Si hacen lo mismo, ven que el 11 también es un generador. Y ya está, creo que son los únicos generadores. Por ejemplo, el 17 es otro que pueden ver bastante fácil. Dicen bueno, 17 por 17 es 1. 17 por 1 por 17, 17. Con esto ven que el 17 tiene orden 2. El 5 tiene orden 6. El 7 tiene orden 3. Y tal. ¿Ok? ¿Quedó todo claro? Esta es la forma de hacerlo con la tabla. Realmente, si les piden buscar un generador, porque pocas veces les va a pedir el orden de cada elemento, bueno, si les piden buscar un generador, no se gasten haciendo la tabla para buscar uno. Busquen a mano y van a llegar más rápido. Les recomendaría. Y bueno, está, efectivamente es cíclico, como dicen que sí. Michelle pregunta, ¿en la segunda columna arrancás en el 5 porque es 1 por 5 es 5? No. ¿Cómo se empieza? Se empieza por cada elemento de la diagonal. ¿Está bien? Por lo tanto, siempre empezás por el elemento de la diagonal. Entonces, acá empezamos por este elemento. Y vamos del 7 al 17, o sea, del 5 vamos al 7. Del 7 vamos al 17. Del 17 vamos al 13, del 13 al 11, del 11 al 1, del 1 al 5, ya está. Pero siempre empezás por este elemento. En el 7 arrancamos por el 13. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 13. También lo podés ver de esa forma, ¿no? Lo podés ver empezando por acá y decir, bueno, 1 por 5 es 5. 5 por 5 es 7. 7 por 5 es 17 y así vas. Pero, o sea, elegí el razonamiento que quieras. En particular creo que podés empezar, si empezás por cualquiera, vas a lograr definir todo. Bueno, o sea, si no quedó claro, lo que recorren acá, digamos, todos los que son conectados por las flechas, es lo generado por el elemento, ¿está bien? Es decir, esto es lo generado por 5, todo el grupo. Esto es lo generado por 7, que va a ser 1, 7 y 13. Esto es lo generado por 17, 1 y 17. En particular te puedes parar en cualquier bar, lo mismo, pero siempre tenés que multiplicar por lo mismo, ¿no? Es decir, te parás en, o sea, acá, por ejemplo, no, justo este, y decís, bueno, acá está la columna del 13. 1 por 13 me da 13. 7 por 13, perdón, 13 por 13 es 7. 7 por 13 es 1. Perdón, lo hice mal. Me paro la columna del 13, ¿está bien? ¿Y qué decís? Bueno, 7 por 13, ¿cuánto es? Es 1. 1 por 13 es 13. 13 por 13 es 7. Esos son los tres elementos del ciclo. 1, 7 y 13. Me parece que es más ordenado, o sea, es como, tiene más similar a la definición de orden si empezás por los elementos de la diagonal. Porque estás empezando a la 2, cuando te paras en la diagonal. Que como ya habíamos hablado, todo elemento, que distinto del neutro, tiene orden 2 o mayor. Los techos a los números, cuando estás hablando de las clases de equivalencia, generalmente. O sea, habitualmente, cuando se le pone un techo al número, se está haciendo referencia a la clase de equivalencia. O sea, digamos, 3 es congruente con 11 módulo 8. ¿Qué es lo que podés hacer técnicamente? Bueno, podés decir, por ejemplo, esto. Está diciendo, la clase del 3 es igual a la clase del 11. Y en realidad tendrías que poner en algún lado módulo 8, de alguna forma tendrías que señalarlo. Ahí habría que ponerlos
sí, es decir, nadie los va a crucificar por no ponerlos. Habría que ponerlos, o sea, estoy pensando si cambia algo la significancia. Personalmente yo opinaría que no, o sea, personalmente opinaría que da lo mismo. A la hora de trabajar con módulos, casi siempre se puede poner, pero no, opino que no le va a hacer la diferencia. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a propiedades sobre los grupos. El ejercicio 4, perdón, sobre los órdenes. Ya vimos las propiedades de los grupos el práctico pasado. Entonces la primera de todos, ¿qué nos dice? Nos dice, sea un grupo, sea G un grupo, si A a la N es igual al neutro, entonces el orden de A divide a N. ¿Está bien? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer? Mientras yo tomo un poco de agua. Bien, tenemos que demostrar, bueno, que cierto número, que es el orden de A, divide a N. Planteamos la división entera, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, N, por el teorema de la división entera, N es igual al orden de A por una constante más un resto, que ¿qué se cumple? Bueno, el resto es menor que el orden de A y es mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? A a la N es igual a la orden de A más R. Y como ya saben, esto es igual a la orden de A, perdón, acá me falta una K, K más R. Esto es A a la orden de A por K por A a la R. ¿Está bien? Y esto lo vamos a escribir como A a la orden de A a la K por A a la R. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos que, por definición de orden de A la orden de A es el neutro. ¿Está bien? Entonces tenemos el neutro a la K por A a la R, que es igual a la R. ¿Y qué nos sucede? Nos dicen que esto es igual a E. ¿Y qué es lo que pasa? Por definición del resto, el resto está entre 0 y el orden de A. Pero, por definición de orden de A es igual el mínimo n, tal que A a la R, perdón, n perteneciente a n asterisco, perteneciente a n asterisco o z más, el que más les guste. Pueden poner cualquiera de los dos. Creo que lo más correcto quizás sería poner z más. Tal que A a la N es igual a 0. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Perdón, es igual al neutro. ¿Y qué sucede? Tenemos A a la R es igual al neutro y un número que es menor que E, menor que el orden. ¿Está bien? Tenemos una potencia de A que nos da el neutro, pero sabemos que el exponente es menor que el orden. Necesariamente va a tener que ser 0. ¿Está bien? O sea, ponen esta definición y R menor que A0, entonces R tiene que ser 0. Y bueno, que R sea 0 significa N es igual orden de A por K. Y acá tenemos la definición de orden de A dividida N. ¿Está bien? Porque es un subgrupo y aplicamos format. Pasa, ya te quería poner a hablar de los órdenes del subgrupo. En realidad que no, o sea, acá no existe un subgrupo, capaz que cuando hablabas de subgrupo estaba pensando en lo generado por A. Bueno, está, o sea, acá no existe realmente un subgrupo porque no estábamos hablando nunca de los generados, sino que simplemente hablábamos de A a la N para cualquier N. Para cualquier N que cumple que A a la N sí es el neutro. Y tal, la demostración era esta.
el B, ¿qué duda tenés, Bruno? Porque en realidad el B es el mismo razonamiento, salvo que con, digamos, con esto, sabiendo que esto no es cero. Claro, el infinito no puede dividir a n. Pero pará. ¿Cómo te queda infinito? ¿En qué momento tenés el orden? Es la pregunta. ¿En qué momento tenés el orden? Porque, o sea, digamos, el orden es un número dado y no es infinito. En realidad, o sea, los dos los puedes hacer por absurdo o por directo. Es decir, el razonamiento va a ser el mismo, siempre es en función de este resto. Por ejemplo, vos acá podrías decir, bueno, asumo que no es cero, y acá llegas a un elemento que no puede ser E. Y ahí tienes el absurdo. Cuidado. Bueno, vamos a verlo porque parece que me lo pensaba saltear porque el razonamiento es, o sea, es el mismo. Esto dice, A a la n es distinto de E, entonces el orden de A no divide a n, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si ya estamos hablando del orden de A divide a n, ya estás diciendo de que el orden de A es algo finito, no podés usar la comparación, o sea, no podrías poner acá conceptos o sea, de infinito, porque en realidad el infinito no es un número, no lo podemos adjudicar ni a R, ni a N, ni a Z más, ni a nada. ¿Está bien? No, no es un elemento de ninguno de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Acá no te están afirmando que esto se cumple para todo n. Lo que están diciendo es, para todo n, tal que a a la n no sea el neutro. ¿Está bien? No te están diciendo, para todo n, a a la n distinto del neutro. Entonces, el orden de A no divide a n. Vamos a hacer un argumento que, bueno, está, si el orden de A efectivamente es infinito, no tiene mucho sentido hablar de la división de nada, porque infinito no puede dividir a ningún n. No es un concepto, o sea, acá no puede aparecer un infinito acá y ser algo lógico. Y esto es, cuidado que una cosa es, para todo n, a a la n distinto de e, y otra cosa es, para todo n tal que a a la n no sea e. ¿Está bien? Cuidado con esa diferencia. Bueno, acá el razonamiento es, n es igual, o sea, es literalmente el mismo. Entonces lo que tenemos es que a a la r es distinto del neutro, pero a la 0 es igual al neutro, entonces R distinto del neutro. R distinto de 0, entonces el orden de A no divide a N. El razonamiento era el mismo. Pero cuidado con eso, es distinto hablar de para todo N, A a la N distinto del neutro, y para todo N tal que A a la N sea distinto del neutro. Bien. Profe, una consulta. Es de esta parte mismo. Sí, sí, sí. Porque yo lo quería demostrar, o sea, lo demostré más o menos, suponiendo, por ejemplo, la hipótesis, o sea, viste eso que tú dijiste, para todo n, tal que a la n es distinto de el neutro. Yo lo que hice ahí fue suponerme que, bueno, que a la n es el neutro y me mantengo la misma tesis. Entonces, por la parte anterior, llego a que necesariamente el orden de A tiene que ser divisor de n. Sí. Entonces ahí llego al absurdo y entonces ya quedaría aprobado, por ejemplo. Eso Sí. estaría bien, eso es válido. Sí, es decir, si asumís el contrarrecíproco, es decir, decís, el orden de A divide a N. Bueno, es que en realidad, estoy pensando, en realidad hay un sí solo sí en Es ambas verdad, sí, partes. sí. Por realidad, si el orden de A divide a N, A a la N va a ser el neutro, y lo mismo acá. Si el orden de A no lo divide, A a la N no va a ser el neutro. O sea, hay un sí solo sí, que no está explícito, pero se puede mostrar. Es decir, escriben n como la división entre orden de A y hacen el mismo juego con los exponentes y ya está. Claro, pero ese sí solo sí quita que sea válida esa demostración No, es con válida, es el... válida. Es decir, Anda. vos decís, si el orden de A, asumís que el orden de A divide a n,
¿Y qué tenés que demostrar? Bueno, de que A sub n no va a ser, o sea, A a la n tiene que ser el neutro. Eso, ahí va, eso Ya mismo. está, en Eso es lo realidad que. es lo que te dice esta parte si tuviese el sí solo sí. O sea, es lo que te dice la parte anterior si estuviese el sí solo sí. Técnicamente, lo que estás demostrando en la parte anterior es solo un entonces. Entonces, ¿cómo es esto? No tenés la vuelta que necesitas usar, pero es una vuelta válida y está correcto. Bueno, gracias. Estaba ese 4, no sé por qué lo borré. El B ya lo vimos muy rápido. Ahora C. Algo que nos preguntan es el orden. O sea, hay que demostrar que el orden de x por y es igual al orden de y por x. ¿Está bien? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿les llega alguna idea? ¿Cómo podemos manipular cualquiera de estas cosas? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que el orden de x, o sea, queremos ver esto, en realidad esto tiene un signo de pregunta, ¿y qué es lo único que sabemos realmente? Porque no sabemos si es abeliano, ¿está bien? Lo único que sabemos es que xy a la orden de xy, es el neutro, ¿está bien? Lo único que nos dice la letra es la existencia de este orden. Entonces decimos, bueno, xy a la orden de xy es igual al neutro, ¿está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Y qué es a lo que queremos llegar? Bueno, si nos están pidiendo demostrar que estos órdenes son iguales, bueno, lo que podemos hacer es demostrar, o sea, por ejemplo, plantear yx y ver que yx elevado al orden de xy nos va a dar el neutro también. ¿Me siguen? Bueno, ahora mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de esto? Porque a lo que queremos llegar, tenemos yx elevado a la orden de xy, cuidado que queremos el cruzado, digamos, queremos ver que esto es igual al neutro. Exacto, con la doble desigualdad vamos a llegar que son iguales. Bueno, la doble desigualdad, sí, porque vamos a llegar a la doble divisibilidad. Es decir, vamos a ver que este divide a este y que este divide a este. Entonces ya está. Porque bueno, si se dividen mutuamente son el mismo número. ¿Está bien? ¿Cómo podemos manipular esto para llegar a esto? Vamos a empezar a ver un poco más gráfico. Pensemos, por ejemplo, el caso 3, ¿no? Decimos xy, 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 y queremos que esto se parezca a yx, yx, yx. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es el pasaje de acá hasta acá? ¿Qué hay que hacer? La asociatividad, es verdad que demostramos la asociatividad. En estos casos, en realidad, como nos anotamos así, uno al lado del otro, no piensen mucho en lo de la asociatividad, aunque sí, es correcto. Pero no vamos a usar la asociatividad. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, este arranca con Y, y este acá arranca con X, y este termina con X, o sea, este de acá termina con X, mientras que este termina con Y. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, fíjense que lo del medio, acá tenemos YX y YX. ¿Está bien? Ahí va, ahí Joaquín se dio cuenta. Acá tenemos YX y acá YX, es decir que lo del medio de esto son estos dos. Y nos queda un Y acá y un X acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar este X, multiplicando por un X a la menos 1 acá. 1, X, Y, X, Y, X, Y. Y, bueno, el X que sacamos lo hacemos aparecer de este lado. ¿No? O sea que lo que agregamos es esto. Agregamos un X a la menos 1 a la izquierda y un X a la derecha. ¿Está bien? Y fíjense qué es lo que tenemos en toda esta parte de acá.
tenemos yx a la 3. O sea, tenemos esto acá. O sea, ahí va, Bruno pregunta, si no es conmutativo, ¿podemos hacer eso? Más o menos, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto lo podemos hacer siempre si estamos en una igualdad, ¿no? No importa qué resultado nos quede, podemos hacerlo si estamos en una igualdad. ¿Qué igualdad tenemos? Tenemos esto, ¿está bien? ¿Y qué pasa con el neutro? El neutro es totalmente conmutativo. ¿Y qué pasa con x y su inverso? También son totalmente conmutativos. O sea, entre ellos dos. No le cambien el orden a cualquier cosa por el inverso. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta con este paso de acá? Con este paso nos damos cuenta de que xy a la n, vamos a poner, es igual a, bueno, en realidad no, al revés. Yx a la n, que es básicamente a lo que queremos llegar esto de acá, es x a la menos 1, xy a la n, x. ¿Está bien? ¿Qué pasa si aplicamos esta fórmula? O sea, si hacemos esta transformación de multiplicar con x a la menos 1 acá, o sea, x a la menos 1 a la izquierda, x a la derecha, acá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos x a la menos 1, xy a la orden de xy por x, el 1, es igual a, bueno, si aplicamos una transformación de este lado, hay que aplicarlo del otro. X a la menos 1 por el neutro por x. ¿Está bien? El grupo no es abeliano, pero fíjense que esto es muy fácil de reducir. Esto es x por el neutro y x por x a la menos 1 es el neutro. Por lo tanto, acá lo que realmente tenemos es esto que vimos que es yx a la n, a la orden de xy, perdón, igual al neutro. ¿Está bien? ¿Todos entendieron cómo llegamos hasta acá? No hay dudas, ¿no? Importante que no las haya, por eso pregunto. Bien. Lo que hacemos es, tenemos una igualdad y operamos de igual forma en ambos lados. ¿Qué es lo que pasa? En este lado, lo que hace esta transformación es, bueno, darnos el término que estamos buscando, y de este otro lado, ¿qué nos da? Bueno, no cambia nada en realidad, porque estos dos se cancelan, porque tienen un neutro en el medio, no es por cualquier motivo. Tremendo chamullo, forma poco matemática, pero bueno. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Ya está? ¿Ya terminamos? Sabemos que yx a la hora de xy es e. ¿Con esto terminamos? Exacto. Hay que demostrar el otro lado. Lo importante, o sea, es correcto, vamos a hacer el otro lado ahora, pero lo importante es que yo quiero que se quede siempre esto en la mente. No alcanza con demostrar que va a ser exactamente igual, como dice Bruno. No alcanza con demostrar, si les piden, bueno, demuestren que el orden de un elemento es tal cosa. No alcanza con demostrar de que el elemento a su supuesto orden es el neutro. Hay que demostrar que es el mínimo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Porque recuerden que la definición del orden es el mínimo exponente tal que cuando lo elevan les da el neutro. Acá, ¿qué es lo que demostraron realmente? Bueno, por la parte, por el 4a demostraron de que el orden de xy, perdón, le pongo coma, pero me olvido que es un producto nomás. Con esto lo que demostraron es el orden de xy, perdón, al revés, ¿qué estoy haciendo? Por la propiedad 4a demostramos de que el orden de yx divide al orden de xy.
¿Por qué? Porque, bueno, en la propiedad 4, este es nuestro n y este es nuestro orden. ¿Está bien? Demostramos esto, realmente. Y esto no nos alcanza para ver que son iguales. Lo único que nos dijo fue, bueno, este es un múltiplo del otro y este número es el que divide, entonces este es más grande o igual que el que lo divide. Ahora, hacen lo mismo cambiando este número. Acá en vez de poner xy a la xy, ponen yx a la yx. Hacen lo mismo, pero acá ponen y. ¿Y qué es lo que van a llegar cuando hacen todo eso? Análogo. Yx a la orden de yx igual es. Entonces, con esto llegan a que orden de xy divide a orden de yx. Y ahí sí queda claro que son iguales. ¿Ven? Si tienen dos números que se dividen mutuamente, son el mismo. ¿Está bien? ¿Queda alguna duda? Perfecto. Para completar, lo único que faltaba es, a partir de esto, sacan una conclusión y dicen, bueno, a partir de esto, el orden de xy y xy es el mismo. Estoy seguro que la suben hoy. Era parte del plan, digamos. Hace poco me mandó un mensaje Ezequiel de que había notas que estaban marcadas, porque les cuento un poco cómo es. Las notas los corregimos y tenemos que bajar en un menú para decir, bueno, lista para publicar, terminar calificación, bla, 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 bla. Todas esas cosas. Parece que algunos quedaron sin el listo para publicar y falta chequear eso. Los míos creo que están todos. Lo que voy a tener que hacer es, cuando termine la clase me voy a poner a revisar que estén todos listos para publicar. Para que no haya un problema semejante. Bien, el 4E habla un poco sobre módulos. Ah, no, el 4D faltaba antes. Le voy a pedir a ustedes, este va a ser fácil, ¿no? 4D, dicen, probar que el orden de A divide a phi de n con A perteneciente a U de n. ¿Qué me pueden decir de esto? Esto va a ser mi lucha interna cuando le entreguen. No sé. Es cada uno es su estilo personal. Personalmente detesto mucho más las entregas, o sea, la entrega ¿cómo es esto? De un laboratorio, de un trabajo o algo, lo detesto mucho más que cuando me dan la nota. En los parciales no me cambia mucho. Lagrange, tengo que pensar cómo se llama, no. Con Lagrange no. Todavía no estamos hablando del teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange lo vamos a usar un poco más adelante, que les voy adelantando, está al principio del práctico. Un subgrupo, el cardenal del subgrupo divide al cardenal del grupo. Bueno, es una de las propiedades anteriores, sí, y es una también anterior a este práctico. Recuerden, ¿qué es el UN? El UN son los números invertibles módulo n. ¿Está bien? ¿Y qué nos dice que el orden de A divida a phi de n? Nos dice, bueno, el orden. Esto es lo que hay que demostrar. Que está claro. Nos dice que el orden de A es igual a E. ¿Está bien? En realidad, bueno, podemos simplemente decir 1, porque estamos en UN.
es la propiedad de que el orden divide la cantidad de elementos del conjunto. No necesariamente no la estamos viendo por ahí. Bueno, sí, pero hay una forma más fácil de verla, creo yo. Queda demostrado, sí, efectivamente. Si demuestran que el orden de U es phi de n, que no es difícil, es casi que por definición. Pero piénselo de otra forma. A la phi de n. ¿Con qué es congruente? Acá les pongo un signo de interrogación, módulo n. Esto lo conocen, ¿no? Y si no lo conocen, ¿por qué no lo conocen? Es mi pregunta. Es congruente con 1. ¿Por qué es congruente con 1? Por un matemático que empieza con F. ¿Cómo de Fernet? ¿Cómo de Fernet? Ay, el teorema de Fernet. Fermat. Fermat con F, con M y con A. Fermat. Ay, el teorema de Fernet, lo mato. Decí que fue a propósito, por lo menos. Ah, esto es por Fermat, es correcto. Las hipótesis de Fermat, ¿qué nos pedían? Bueno, nos pedían de que A fuera comprimo con el módulo. Pero sabemos que A es comprimo con el módulo. ¿Por qué? Porque A pertenece a UN. Entonces, como A pertenece a UN, máximo común divisor de A con N es igual a 1. Por eso vamos a aplicar Fermat. Y tenemos que A a la phi de N es congruente con 1. ¿Está bien? Sí, A a la phi de N, sí. Y bueno, como A a la phi de N es igual a 1, que es el neutro, entonces el orden de A divide a phi de N. ¿Por qué? Por propiedad 4A. ¿Está bien? Sí, con el triedro de Frenet también era más obvio que estaba más servido que Fermat, para decir el triedro de Fernet. Pero bueno, con Fermat sale esto bastante rápido. También si ven que, bueno, que el cardenal de U es igual a phi de N, también lo consiguen. Pero me parecía interesante este camino. Luego el ejercicio 2, el ejercicio E, no lo vamos a ver, o sea, es más de lo mismo. Van a tener que usar eso de que, bueno, de que efectivamente 2 a la algo, o sea, van a tener que usar los exponentes, evaluar los divisores de los exponentes, cuánto es phi de 253 para, bueno, encontrar los candidatos y ya está. Va a salir fácil, así que si quieren pruébenlo. Triedro de Fernet, la coca, los hielos y el branca. Te lo aceptaría, pero en realidad, ¿sabes cuál es el problema? El triedro de Frenet era. ¿Cómo era? Era T, B y me falta uno ahora, ¿es K? No, N. Acá tenés branca, está bien. Pero me falta la T y la N no me cuadra con coca y hielo. Tangente binormal y normal, sí. No, ¿cómo con mix? Mix. Bueno, premio para la clase de hoy, encontrar cuál es el candidato del T, para el triedro del Fernet, para no confundirse con el triedro de Frenet. Con mix. Y con T, no. Bueno, ahí tienen. Eso es una conversación que pocos deben haber comprendido. No, la mayoría de ustedes supongo que no cursa vectorial ni cursó. El triedro de Frenet son unos vectores que existen. Tetrahidrocannabinol, está bien. No pega tanto, pero está bien, es un candidato. Bueno, nos dicen G, cíclico, finito,
Luego nos da un G generador. ¿Está bien? Orden N. ¿Está bien? La parte A, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, si G a la K es igual a G a la M, se va a cumplir de que K es congruente con M módulo N. Nos dicen esto. No lo vamos a demostrar, pero lo hablamos un poco. Si solo sigo diciendo entonces, sí, solo así, K congruente con M módulo N. Bastante fácil, ¿no? ¿Qué van a hacer? Bueno, simplemente van a poder decir, como habíamos hecho antes, van a expresar ambos como su división entera entre n. Pero ¿qué es lo que sucede? Como G es un generador, ¿cuál es el orden de G? Va a ser n. ¿Está bien? G a la n es el neutro. Hacen la división entera entre n y van a conseguir dos elementos, van a conseguir G a la n a la algo, eso lo descartan, del otro lado G a la n a la algo, lo descartan, y le van a quedar las Gs igualadas con los restos. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes saben que como el resto es menor que n, y en lo que tiene en la parte de abajo es un generador, necesariamente son, bueno, dos elementos del conjunto, pero son distintos siempre y cuando su exponente sea distinto. ¿Entienden eso? Bueno, entonces ustedes hacen la reducción como habíamos hecho antes, dejan en los exponentes los restos de K y de M al dividir entre N, y lo que van a tener es que son iguales, pero son dos elementos de lo generado por G. La única forma de que sean distintos es que sus exponentes sean distintos. La otra forma de verlo es, la única forma de que sean iguales es que su exponente sea igual. Que bueno, estamos hablando que tienen el mismo resto, es lo mismo que ver que son congruentes módulo n. No sé si queda alguna duda sobre eso, si no, vamos un par más, que ya queda poco. Uno o dos más, seguramente uno. Muy bien. Y lo último que nos queda, vamos a ver el B ahora. Nos dice lo siguiente: sea el máximo común divisor de M y N igual a D. Y luego decimos que N es igual a D en estrella. Como ya recordamos, el cofactor. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, bueno, G a la M, o sea, el orden de G a la M es igual a N estrella. ¿Está bien? ¿Qué dos cosas tenemos que ver efectivamente para ver que el orden de G de M es N estrella? Acá es donde va el signo de pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que ver para verificar que el orden de G a la M sea N estrella? Como ya saben, no lo podemos multiplicar así por sí mismo y chequear que nunca sea el neutro, porque es más complicado ahora. No es tan sencillo como era antes. Pero en realidad sí podemos hacer ese mismo procedimiento con otros fines. ¿Les ocurre algo? Cri, cri. Bueno, sí, un poco. Pero está bien. Se quedaron con el enfermo. Sí. Se fueron a buscar un poco aprovechando la distensión. Si les preguntan esto, ¿está bien? Si el orden te da el neutro, es maravilloso. Pero creo que eso es lo que querías decir y creo que ibas por buen camino. Pero igualaste el orden al neutro y me mataste. Cuando les preguntan, bueno, el orden de esto es tal cosa, tienen que hacer, bueno, dos partes. Tienen que, bueno, primero chequear G a la M, a la N', en estrella, perdón. ¿Es el neutro? Esto es lo primero que tienen que hacer. Cuando les preguntan el orden de un elemento es tanto, ustedes lo que primero que dicen es, bueno, tiene que ser el neutro para eso, porque este es como el paso más fácil. Luego tienen que ver que es el mínimo. Pero lo primero que tienen que hacer es el neutro. ¿Está bien? Entonces,
¿Qué consiguen de este modo? Bueno, pueden decir que entonces tienen que G a la M por N estrella, que acá lo que hacen es, bueno, M es igual a D por N estrella, ¿no? Tienen G a la D a la M estrella, N estrella, y van a juntar el D con el N. Y dicen esto es igual a G a la N estrella, que es igual a G a la N estrella. Y ahí tienen el neutro a la M estrella, es igual al neutro. Terminan de chequearlo. ¿Está bien? Esa parte sencilla es como la parte más fácil, suele serlo, ver simplemente que al elevar el elemento a su presunto orden, ¿qué es lo que consiguen? Bueno, consiguen el neutro. Ahora, el paso restante es verificar que efectivamente sea el mínimo. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver que para cualquier otro número menor que n estrella, no se llega al neutro. ¿Ven? Pensando cómo era que agarraba acá. Tenemos G a la M a la K. Es igual G a la MK. ¿Por qué G a la N da el neutro? El orden del grupo es N. Bruno pregunta por qué G a la N es el neutro. El orden del grupo es N y G es un generador. Entonces, por ende, como G genera, el orden de G también es el orden del grupo. Por lo tanto, el orden de G es N por generador. Entonces, G a la N necesariamente te da E. Y acá es cuando estoy quedándome medio blanco, perdonen, en la parte de que es el mínimo. Porque ustedes lo que pueden hacer es plantear cualquier otro K. No tienen G a la MK y tienen que ver que esto no es el neutro si K es más chico que N'. Ahora lo que pueden hacer es, dicen K más chico K, menor a N estrella. ¿Está bien? Entonces, esperen, porque lo que vamos a llegar es que no hay divisibilidad entre N. Claro, o sea, lo que tienen acá es G a la M estrella por D por K. ¿Está bien? Esto, o sea, M estrella y D saben que no les va a dar, no van a tener un factor N a menos que, bueno, el máximo común divisor sea N, por ejemplo. En ese caso sí, pero en cualquier caso de D distinto, o sea, el caso en el que esto es N, acá el máximo común divisor les da N, lo que sucede es que N estrella es 1. ¿Está bien? Porque M les queda un múltiplo de N. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes dicen, bueno, esto acá no es múltiplo de N, D con K' no es múltiplo de N. ¿Por qué? Porque K es menor que N estrella, y luego M' por K, lo mismo. O sea, el razonamiento es que ninguno de estos términos, ninguna de las parejas lo pueden ver como un múltiplo de N. Pensando ahora mismo en falta de M estrella por K, no es un múltiplo de N. Y M estrella por K no es un múltiplo de N porque
Ah, no, es más fácil. El caso es que este número de acá, ¿no? N, M estrella, ¿qué es? Es el mínimo común múltiplo. ¿Está bien? De M con N. Como es múltiplo de N, hacen esa parte y ya queda. ¿Y qué es lo que pasa acá? G, MK es un múltiplo de M. ¿Está bien? Pero cuando tomamos K menor a N estrella, MK es menor que M, N estrella. Y como es menor que el mínimo como un múltiplo, no puede ser múltiplo. ¿Está bien? Pero ya es múltiplo de M. Entonces, teniendo esto en cuenta, MK no es un múltiplo de N. M y N, A. Y recuerden que qué es lo que pasa. Para que un elemento elevado a algo sea el neutro, el orden del elemento tiene que dividir a esa potencia. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que sucede? Acá tenemos un múltiplo de M, pero para poder ser efectivamente el neutro, esta potencia, también esto tiene que ser divisible entre su orden. Pero sabemos que no es divisible entre su orden porque esto es un número menor al mínimo común múltiplo de el orden n y m. ¿Ok? Bien. Ya estamos más o menos sobre la hora, así que vamos a ir terminando por acá. Quería comentarles también algo medio rápido sobre el parcial, que bueno, como ya deben haberse dado cuenta, porque lo experimentaron de primera mano, no fue el mejor de los parciales, han habido mejores. Yo lo que puedo hacer es, bueno, darles mis personales disculpas. Yo ahora mismo hablo por parte de Felipe Almeida de que no fue un buen parcial. Voy a hacer lo que esté en mi poder para que el próximo sea un poco más fluido y un poco más demandante, porque claro, como ya vieron, consumió una hora extra, creo que fue, o más, de lo que estaba planeado, y no fue muy organizado en general, así que personalmente lo que les puedo prometer es que yo, Felipe Almeida, no estoy hablando como el cuerpo docente, sino que estoy hablando por mi parte, voy a hacer lo posible para que sea un poco más fluido. Hay muchas cosas que no tengo ni la autoridad, ni se me permite permiso, ni nada semejante. Por lo tanto, muchas cosas quedan fuera de mi poder, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que salga mejor. Sí, Salas es personalmente lo que yo estaría a favor, pero está. No, o sea, todo ese tipo de cosas no está a mi criterio. Entonces, o sea, se va a hacer lo que se puede, pero no sé, no puedo hacer promesas. O sea, la promesa que puedo hacer es intentar cosas más fluidas para la vez que viene, pero no puedo hacer ninguna garantía. Pero bueno, la clase que viene vamos a seguir trabajando con los grupos y los órdenes de los elementos, y seguramente lleguemos a hablar de lo que son los homomorfismos, los homomorfismos y luego más adelante los isomorfismos. No les va a parecer demasiado, o sea, acá es cuando van a ver de nuevo bastantes conceptos vinculados a lo que era el álgebra lineal. Por ejemplo, vamos a volver a hablar del kernel o núcleo y de las imágenes y de funciones que van, bueno, como ya habían visto, habíamos hablado de que eran muy parecidos los espacios vectoriales a los grupos. Bueno, vamos a trabajar con funciones que van de grupos en grupos y se van a parecer mucho, ¿sí? Pero está. Entonces, con nada más, les dejo un saludo y nos vemos el jueves, hoy es martes, ¿sí? Nos vemos el jueves, mucha suerte, hasta pronto.